Este señor que tenemos al lado, que para que estén en cuenta, nosotros nos ven a través de Telenavegante. Las imágenes de nosotros se ven exactamente en la computadora. Sí. Este programa queda para ser retransmitido ad infinitum por no sé cuántos portales. El señor se llama Juan Carlos Sosa Purua. El currículum tiene así como 25 páginas, pero voy a ser sucinta. Es venezolano. Me siento muy orgullosa de que alguien como él sea venezolano. Es escritor, empresario, editor. No tiene prontuario. No puede trabajar en este gobierno. No tiene prontuario policial, no ha asesinado, no ha violado, no ha matado, no ha robado, ni ha estafado. Tiene puro currículum. Lástima para el gobierno. Es especialista en negociación y resolución de conflictos. Es especialista en energía, petróleo, geopolítica internacional y energía. Es el novio de la madrina, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una hermana que es actriz. Tiene una hermana que es actriz. Tía, lo que pasa es que generacionalmente somos muy cercanos. ¿Sí? Además ella es muy linda. Porque mi abuelo tuvo varias camadas y esa fue la tercera y entonces casi de mi generación. Ah, ok. Y además a mí me dio un ataque de envidia, se me salió la baba, cuando vi un programa de televisión que le hizo, Cuéntamelo Todo, Patricia Poleo. Muy brillante Patricia, pero este señor es de los que uno le toca, se encadena y uno se le sale la baba. Eso me pasó también con el segundo programa. Me comuniqué con Patricia y le dije, ¿cómo hago yo para ponerme en ese hombre? Métete en el Twitter porque él se llama J.C. Sosa Apurua pegada. Sí. Les recomiendo que se peguen a @JC Sosa Apurua. Entonces, él me seguía, yo no lo seguía. No sabía de su existencia, ni en qué lugar se había enamorado de ti, ni a qué dedica el tiempo libre. Y ahí yo dije, no, yo me le pego a este hombre. Muchas gracias. Y aquí lo tenemos. Bueno, necesito por favor, doctor Sosa, que usted me comente la noticia de Cumaná. Pues hay muchas cosas, el pollo convertido en rana, muchas cosas interesantes que está sucediendo, pero a mí me parece que esto es un hito histórico, esto es lo de Cumaná hoy. Es terrible, bueno, ¿qué te puedo decir, Berenice? Estamos totalmente a la buena de Dios, en el sentido de que Venezuela cayó en un estado de anarquía total, donde no hay absolutamente ninguna posibilidad de entender lo que pasa en el país de una manera racional. Es decir, ya la gente está llegando a niveles de desesperación absolutos, y cuando eso pasa, evidentemente se pierden todos los límites, todas las barreras se superan, porque bueno, la gente está desesperada. Es decir, esto es un país donde la gente tiene que hacer milagros para sobrevivir, y no solamente sobrevivir desde el punto de vista económico, sino que la delincuencia nos está matando. Pues eso es lo que yo escucho que pasa en los barrios en este país a diario. Es verdaderamente terrible. O sea, hay una guerra que está prendida en donde simplemente no se está haciendo nada al respecto. Entonces la gente, bueno, llega a un punto en que pierde toda concepción de humanidad. Y bueno, y pasan estas cosas. Evidentemente tampoco hay autoridad, tampoco hay un sistema que permita poner un mínimo de orden, porque desde las más altas instancias del país, más bien lo que se promueve es la delincuencia, se promueven los antivalores. Entonces cuando tú tienes una sociedad donde en el poder político lo que se sientan son delincuentes, son personas que no tienen el más mínimo criterio para llevar a cabo un gobierno que permita que la gente pueda vivir civilizadamente y decentemente, entonces bueno, tiene como consecuencia que todo lo que permea hacia abajo es un desastre. Entonces lo que estamos viendo hoy, lo que estamos viendo que pasó en Cumaná, evidentemente, bueno, no es más que un reflejo de un país que está en absoluto caos, de un país que está a la deriva, de un país que necesita urgentemente un liderazgo, un país que necesita un gobierno y que, bueno, que lamentablemente no lo tiene. Entonces, cada vez vamos a ver escenas más parecidas a esta, de manera sistemática, repetida, porque lo que estamos viviendo es una tragedia. Es decir, estamos en manos de unos delincuentes y como consecuencia de eso, pues, bueno, lo que vamos a ver es terrible. Yo creo que es hora de que la sociedad como tal empiece a organizarse, nos empecemos a organizar de una manera mucho más racional y además digamos, en sintonía con la tragedia que estamos viviendo. Yo creo que ya basta de estar pegando la espalda a esta tragedia, basta de estar de alguna manera amortiguando el drama, buscando la forma de empaquetarlo en un producto convencional y digerible, en donde la política que se hace es una política completamente convencional, demagógica, orientada hacia un país que no existe,
Entonces, bueno, si le seguimos dando de la espalda a la realidad nos va a terminar, bueno, devorando a todos, pues. Esto que está pasando, esto que tú me comentas, lo que acabamos de escuchar que sucedió en Cumaná, no es otra cosa que, bueno, la punta del iceberg, pues, pero lo que está abajo es eso generalizado, es decir, en muy poco tiempo vamos a comenzar a ver esto que está pasando allí en todas las ciudades del país y de manera continua. Entonces, es hora que el liderazgo de Venezuela, es decir, la gente que verdaderamente todavía le importa a este país, comience a organizarse de manera mucho más inteligente y sensata y empecemos a darle respuesta concreta a esta situación, porque si la respuesta va a ser esperar un tiempo indefinido, esperar a yo no sé qué cosa, que baje San Nicolás a resolver el problema, pues vamos a morir como sociedad, vamos a simplemente a transformarnos en un país forajido, con delincuentes al acecho, y bueno, donde la sobrevivencia va a ser la única posibilidad que vamos a tener de vivir, pues, vivir para sobrevivir, y eso no puede ser. Una sociedad no se puede cimentar en esos valores. Yo creo que delincuencia es casi que lo único que podrá Venezuela exportar. Así es. En muy poco tiempo, porque la verdad es que como nos estamos endeudando con los chinos, pareciera que no vamos a tener país dentro de poco. Los hijos de los nietos nuestros van a estar debiéndole real a los chinos y a los rusos, porque además entre los rusos y los chinos están tratando de quedarse con Latinoamérica. Yo tengo años diciendo que Venezuela es más o menos así. Hay un delincuente con un arma que apunta a este hombre que mide 2,5 metros. Lo arrodilla y lo tiene desde hace 16 años arrodillado así. Entonces pareciera que lo que queda es la desesperanza adquirida. Algún día se le cansará el brazo. Eso no puede ser. O algún día le digo que me dispare, pues. Ah, bueno, Sí, yo le pero que hay otra cosa. yo le hubiera dicho que me disparara al primer momento, porque a mí no me ha sometido este gobierno nunca. Así Pero es que hay otra así es. cosa. Pareciera que la misma gente del partido de gobierno está sometida. Que a todos dicen que sí, pero con lo que ha sucedido últimamente, pareciera también que la cosa no es tan fácil ni se arrodillan tan fácilmente. Y el mismo Giordani lo dijo en una carta. Navarro. Y Giordani fue el primero que dijo, este hombre no gobierna, aquí no hay gobernabilidad. Lo que pasa es que la gobernabilidad que sí ejerció Jordani y Chávez llevó al país a este desastre. Porque Maduro es el heredero stricto sensu. Sí, señor. Maduro es uno de los corresponsables del desastre. Pero no es el único. 11:30 minutos, estamos en Bobalicada oyendo a Juan Carlos Sosa a Purba. Vamos a un corte de publicidad y la voz nos va a leer el noticiario. Volvemos con el señor Juan Carlos Sosa Purba, que no tiene prontuario policial. Es un desperdicio para ser presidente de PDVSA, ministro, embajador, director de algo en el gobierno. No estoy hablando en la vida real. Yo quisiera que usted me dijera cuál fue el detonante, qué sucedió en la ciudad de París cuando los Sans-Culottes liberaron la Bastilla, en donde había ladrones, bandidos, atracadores, somos atracadores de la varal, pero también estaban líderes políticos, gente como Leopoldo López, Escarano, etc. Y de ahí se fueron a pie, no se fueron en carruaje, no se fueron en tren, porque no había en esos momentos, para el Chateau de Versalles, se encaramaron en la reja, pidieron pan y se llevaron presa a la familia real con todo su séquito, que vivía en el Chateau de Versalles y en el Petit Trianon. Lo llevaron y lo guillotinaron a los 15 días. ¿Qué fue el detonante? Bueno, básicamente es esa desconexión entre la clase dirigente y el drama que está viviendo la gente en la realidad. Cuando la clase dirigente se desconecta completamente de la realidad, como está pasando en Venezuela, porque no solamente es el gobierno, también es el sector político que supuestamente hace oposición, que viven una vida que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en el país. Y confrontan además al gobierno como si, en el caso de la oposición, confrontan al gobierno como si se tratara simplemente de un mal gobierno y no de una organización criminal que tiene tentáculos en el mundo entero y que tiene como único objetivo secuestrar a Venezuela única y exclusivamente por sus reservas petroleras para poder seguir financiando su
criminalidad a nivel mundial. Que es lo que ellos Eso- dicen que quiere hacer Estados Unidos, justamente. Pero claro, ellos triangulan, ellos buscan atribuirle, por eso que dicen que cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Ellos atribuyen a los demás lo que están haciendo ellos. Pero eso que tú mencionas de la Bastille fue básicamente lo mismo, es decir, la gente llegó a un punto en que se hartó. Y evidentemente van a la Bastilla a sacar a los delincuentes o a la gente que está allí, a todo el mundo, pero también a los delincuentes, porque llega un punto en que se pierde completamente la noción de lo que es la delincuencia. Es decir, cuando uno ve que, cuando uno ve que en el poder lo que hay es delincuencia, y cuando uno ve que los empresarios son delincuentes, hay puras empresas de maletín, gente que se hace millonaria de la noche a la mañana simplemente porque es amiga del ministro o de la secretaria del ministro, la gente en Bueno, la no todos los calle, empresarios, simplemente No, lo que se hacen pasar por digo las empresarios. empresas de maletín, La empresa de maletín. los empresarios no hay, obviamente que no hay, obviamente que hay empresarios Hay que gente son, decente. hay empresarios de verdad. Esos son los chaviburgueses. Pero digo, lo que está viendo la gente, que por ejemplo en los barrios llega con su bolsita de comida y tiene que rezarle a la Virgen para llegar a su casa sin que le arrebaten esa bolsa de comida. O y eso, vivo. o que no lo maten, esas balas que están disparándose a diestra y siniestra todos los días en los barrios y de repente entran por las ventanas y matan a un bebé que está en una cuna, y eso pasa todos los días. Bueno, evidentemente cuando se está viviendo ese nivel de tragedia y uno ve que por ejemplo eso, el pollo llega a Aruba con una maleta de $20,000 allí como si se tratara de 3 centavos y ve cómo viven estos personajes pues que están en el poder como magnates mafiosos de Hollywood, y evidentemente también el sector político de la oposición hablando pistoladas, pura populismo, pura demagogia, pura necedad, y llegan a los supuestos espacios, a los carguitos esos que ocupan para hacer nada, porque las calles de Venezuela están inundadas de basura de una manera inhumana, es decir, la forma como se acumula la basura, como la gente, han hecho que la gente viva rodeada de basura, eso no tiene perdón del cielo. Pero bueno, entonces llega un punto en que la gente se harta, y entonces cuando la gente se harta, bueno, vienen las explosiones sociales. Por eso es que es tan importante, y yo siempre estoy en este apostolado de buscar la forma de que la gente que de alguna manera todavía tiene algún cariño por el país, algún apego a Venezuela, nos unamos todos de una vez por todas. Gente que todavía tenemos algo de medios para poder, hacer algo al respecto. Vamos a unirnos de verdad, pero para ponerle coto final a esta situación, a esta tragedia. Porque no podemos seguir esperando, es decir, ya tenemos el tiempo en la espalda, llega un punto en que tú dices, ¿hasta cuándo? Ya son 16 años de hundimiento total. Entonces, que sigan con el tema de, bueno, vamos a ir a unas elecciones y vamos a ocupar esto, y entonces vamos a esperar 4 años, vamos a hacer otras elecciones. Eso es una narrativa que, a mi entender, hoy por hoy, dado el contexto que estamos viviendo, es criminal. Es criminal, porque no está atacando el cáncer que nos está carcomiendo. Es como que un médico se le lleva un paciente que se está muriendo de cáncer y el tipo empieza a recetar pastillitas para el dolor de cabeza. Ese médico para que lo metan en la cárcel, pues. Bueno, Venezuela ahorita es un paciente con cáncer que hay que operarlo urgentemente y sacarle ese tumor. Y entonces todo el sector político lo que está ofreciendo son pastillitas para el dolor de cabeza. Entonces no puede ser, porque efectivamente la realidad está desbordándose, porque la gente ya no tiene con qué comer precisamente, ya el bolívar no vale nada. Entonces, ¿cuánto tiene que ganar una persona, una familia, para poder ir a un automercado y hacer un mercado decente? O para que efectivamente se enferme el señor este que describe que necesita unos pañales y no consigue. O el de la diálisis que tiene diabetes y no consigue su medicamento. Y eso todos los días, a toda hora, todo el mundo está en ese plan. Entonces, ¿qué país se puede construir así? Juan Carlos Sosa Pural, te voy a decir algo que lo he escrito por el Twitter y lo digo por estos micrófonos a cada rato. Este gobierno es indolente con los venezolanos y con quienes no son venezolanos que viven aquí. ¿Cómo es posible que dicen, se dan golpes de pecho por lo que está sucediendo en Gaza? Sé que lo que está sucediendo en Gaza es una cruenta guerra que yo quisiera y le pido a Dios que termine muy pronto. Pero ¿cómo es posible que dicen que les duelen más los muertos de Gaza que los propios muertos venezolanos? Aquí yo nunca les he oído decir, lamento el poco de muertos que hay semanalmente. Así es. Yo voy a leer este dilo. Saludo, amiga.
El invitado es mi primo. Sí. Excelente programa. Richard González Apurua, desde Carayaca. Un abrazo, Richard Cuaima. Tú nos escuchas, qué bueno, Richard. El legado que dejó el comandante a los chavimaduristas es el de continuar destruyendo el país. Y lo hacen muy bien. Sí, señor. Arnaldo Pereira. Sí, creo que lo hacen Comentario muy del bien. invitado. Es que lo que hay que entender es que este régimen llegó para destruir a Venezuela. Es decir, no se trata de que está haciendo malas políticas públicas. El gobierno, entre comillas, es exitosísimo, porque su objetivo es precisamente destruir al país, destruir su economía y sobre todo destruir su moral, quebrar el espíritu de los venezolanos. ¿Para qué? Para transformarnos en sus siervos, en una sociedad esclava, completamente sometida a su bota infinita. Es decir, ellos quieren reinar hasta el fin de los tiempos. Correcto. Y la única forma que pueden hacer eso es con una sociedad miserable, con una sociedad de personas que no solamente no tengan medios económicos para sobrevivir materialmente, Sino que estén rodillas en tierra. que Ni espiritualmente, intelecto tampoco. no, claro, es que espiritualmente estén quebrados. Es decir, que esa gente sin ningún tipo de autoestima, sin ningún tipo de Correcto. esperanza, sin ningún tipo de fe, sin ningún tipo de creencia que mañana va a ser mejor que ayer. Ni educación tampoco. Bueno, educación sería un porque lujo el en que una sociedad piensa, así. el que piensa, no se la cala. Vamos a ver, Sí, vamos a sí. probarle la hombría y la palabra, porque mi papá la hombría dependía de la palabra, a este señor de 2,5 metros, Juan Carlos Soso Apurua. Nosotros estamos en esto desde el juramento del Samán de Güere para acá. Yo nunca en la vida me he arrepentido de haber votado por Chávez. ¿Sabes por qué? Porque jamás voté por él. ¿Correcto? RCR la pionera. Algún día a RCR la pionera le harán una estatua por la libertad y la dignidad de esta patria. Se lo merece. Comprométase a venir para acá cada 15 días. Yo encantadísimo. O cada vez que se pueda. Para mí sería un honor estar en el programa de ustedes porque de verdad que las admiro, las respeto muchísimo. No hay nada que hacer. Ah, Ya ¿sí se nos comprometió. escucha? Claro, no, y no Sí, solamente me escucha. he seguido, como dice Así que Berenice, Berenice. yo la sigo en su Twitter desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que Ah. ella no me seguía a mí. No, no. Juan Carlos, hay algo que yo te quiero preguntar. Estamos viendo que Cuba está abriéndose a mercados como el europeo y a Estados Unidos como muy subterfugiamente. ¿Cómo va a incidir eso? Que Cuba ha querido que nosotros seamos no solamente sus aliados, sus esclavos, cuando comiencen a abrirse de verdad, se abran de par en par a los Estados Unidos. ¿Cómo va a incidir eso aquí en Venezuela? Bueno, es que ahí tú, lo que tú acabas de decir es precisamente lo que a uno de verdad lo llena de indignación. Esta gente se vinieron como unos vampiros a chupar la riqueza de Venezuela completica. Y haciendo eso y destruir, o sea, y transformar Venezuela en eso, un cadáver ambulante, para después generar esta apertura y con el objetivo, porque Cuba lo que quiere es ser la China de Latinoamérica, es decir, ser un país controlado por un solo partido, el Partido Comunista, pero una sociedad absolutamente capitalista. Salvaje. Salvaje, claro, donde Son esclavistas. van a ir todas las empresas del mundo allí, pero claro, siempre pagando el peaje al Partido Comunista, que es el que termina enriqueciéndose con sus jerarcas, por supuesto, viviendo la vida de emperadores romanos en la época de la decadencia romana, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que efectivamente está pasando, es un mundo al revés, es el mundo de los antivalores que, bueno, los cubanos lo representan de manera espectacular, ¿no? Pero desgraciadamente, mientras Cuba, como tú bien mencionas, se está abriendo al mundo y de alguna forma va a comenzar a sentir su sociedad algo de respiro, algo de prosperidad, si eso pasase, en Venezuela más bien estamos retrocediendo al peor momento de Cuba, es decir, el momento donde las niñas de 11 años se tienen que prostituir para poder sobrevivir, para poder comer. Entonces eso es algo que no tiene perdón del cielo y que nosotros lo estemos permitiendo, teniendo además la riqueza, digamos, enterrada en el suelo que nos permitiría, si hiciéramos las cosas bien, ser la potencia de Latinoamérica y uno de los países más atractivos del mundo. Eso no tiene perdón del cielo. Eso no tiene perdón del cielo. Que la gente no tenga cómo comer cuando podríamos ser un país, bueno, con todas las oportunidades del mundo para que la gente tenga la mejor educación, el mejor sistema de salud, las mejores oportunidades de crecer existencialmente, los mejores empleos, las mejores, digamos, todo el ambiente para que Venezuela fuese
un país hiperatractivo para atraer, digamos, a la emigración del mundo y que se viniesen a Venezuela a establecer su familia y hacer sus vidas. Entonces, que estemos dándole la espalda a ese destino, a esa posibilidad, y estemos embarrados en esta porquería, o sea, el pollo, no sé qué, Carvajal, narcotraficante, todo este mundo de mafiosos de poca monta, no tiene perdón del cielo. Y ahí es donde tenemos que reaccionar y terminar de hacer algo al respecto si no queremos sucumbir y transformarnos en un país completamente a la deriva. Ahora entienden porque a mí se me salía la baba cuando me daba la cochina envidia viendo a Patricia Poleo escuchar a este señor hablar, porque prácticamente no lo entrevistó, lo mismo que pasó con nosotras hoy. Juan Carlos Sosa Purua. Gracias a Juan Carlos No, Sosa muchísimas Purua gracias por a haber ustedes. venido. Cada 15 días va a venir y si se ponen las cosas muy cruentas, no me importa que venga una vez a la semana. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta Muchas gracias a mañana. ustedes. Hasta mañana, estamos muy felices de haber tenido este programa.